recibo que todos ustedes están en el salón correcto. ¡Seguro que sí! Yo recibo, oye, nos está faltando a mi lado. ¡Bendecido! ¡No! Claro, bendecido, Bendecido. Discúlpeme, llegué tarde a clase. Ah, no, tranquilo, ¿todo bien? Todo bien, Reinaldo bendecido. Eso. Estaba haciendo la marca del 666. ¿Cómo es? Estaba haciendo la marca. Oye, el 666, mira qué bonito. Oye, un aplauso ahí para darlo. Pues bien, clase, el curso que vamos a estar pasando el día de hoy es la Biblia 101. La Biblia 101. Me gustaría que mantuvieran en mente esta pregunta. ¿Es realmente toda la Biblia inspirada por Dios? Mientras ustedes mantienen eso en mente, a mí me gustaría que viéramos un video de nuestro apóstol, Padre, Dios Jesucristo hombre, en una de sus conferencias él estuvo trazando con el tema probado por fuego, donde él hace referencia a la teología, la ridiculez de la teología. Vamos a analizar esta expresión. Y dice que si alguno edificare con materiales sólidos como piedras preciosas, oro, plata, esos son duraderos. Ahora hay otros materiales ahí como heno, hojarasca. Yo escribí por aquí a modo de burla. El catolicismo, hojarasca, imagínate, le cae fuego a eso. El protestantismo, heno. Y la teología de todos ellos, la madera, porque esa teología no sirve, bendecido. Ese evangelio de la circuncisión hiede, apesta, no concuerda con la verdad que está escrita por el perito arquitecto. Oye, apesta. ¿A quién le gustaría estar en medio de un basurero así de... A nadie. A nadie. Pues la teología apesta. ¿Por qué? Porque en su interpretación ellos pretenden conocer a Dios. Por ejemplo, análisis a manera de definición, para que lo tengan en tus apuntes personales. Teología significa el estudio de Dios. Y eso viene de una raíz de teo, que significa Dios, y logía, que significa logo. En otras palabras, la teología significa el estudio de Dios a través de la letra. Sí, la teología pretende conocer a Dios a través del estudio. ¿Y por qué eso apesta? ¿Por qué eso hiede? Eso hiede porque ¿cómo es posible que el ser humano pueda entender el llegar a conocer a Dios por medio de la lectura, cuando el gran apóstol Pablo establece un principio que es bien revelador? Por ejemplo, a manera de referencia, puedes apuntarlo ahí también, esta expresión bíblica en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, verso 6, que dice: porque la letra mata. ¿La letra qué? Mata. Hay otra expresión bíblica también, ponlo como referencia para que lo tengas allí. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 14. Cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto. Entonces, el gran apóstol Pablo, cuando habla de la letra, dice: la letra mata, número uno. Y cuando leen el antiguo pacto, ¿le queda qué? Un velo. Entonces, ¿por qué es ridículo lo que la teología establece, que tú puedes llegar a conocer a Dios mediante el estudio, cuando el gran apóstol Pablo establece que la letra mata y la letra te coloca un velo? ¿Se podrá conocer a Dios con un velo y con una letra que te mata? No. Imposible. Entonces hay que pensar, tenemos que analizar eso, porque todo el fundamento del sistema religioso está basado en la teología, porque ellos pretenden ser los intérpretes de Dios, cuando en sí tú no puedes conocer a Dios mediante el estudio de la letra, porque la letra mata y la letra te coloca un velo. Entonces, una de las aberraciones más marcadas, más
más tajante o más perversa de la teología es la posición que ellos quieren establecer con relación a esa composición que se llama la Biblia. Si Biblia literalmente significa libros, de ahí viene el origen de la palabra Biblia, que es el conjunto de libros, ¿no? Una reunión de libros. En este caso, estamos hablando de ¿cuánto? 66. Oye, estamos en el Salón 666. Qué bueno. Así es. Ese 6 aparece por todas partes, aún en esa colección llamada la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis hay 66 libros. Ahora, lo que la teología dice es que esos 66 libros fueron inspirados por Dios. Mira una posición de la teología en el documento que ustedes tienen, La Ciencia de la Gracia, el doctor José Luis de Jesús, Jesucristo hombre, versus la teología. En la página 3 hay una referencia con relación a la teología que quiero acentuar. Dice: la teología es un conjunto de técnicas y métodos de naturaleza humana, filosófica, que pretenden alcanzar conocimientos particulares sobre Dios. Si esa es la actividad de la teología. Ellos pretenden ser los que interpretan a Dios. Estamos pensando. Toda la educación del sistema religioso está basada en la teología. Y uno de los problemas más grandes, o interpretaciones más grandes, o falsedades más grandes, es la que vamos a analizar ahora. Y me gustaría que un bendecido o en la clase nos pudiera leer este verso que se encuentra en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Por favor. Toda la escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice ahí que toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora fíjate, mira, te voy a leer aquí una referencia de la teología. Esta es una expresión de la teología, de un credo religioso. Dice: creemos en la inspiración plenaria de las Sagradas Escrituras, por las cuales entendemos los 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamento, dados por inspiración divina. Eso es lo que la teología dice, que los 66 libros de la Biblia, incluyendo el Antiguo Testamento, que son 39, y los llamados Nuevos Testamentos, que son 27, que todos esos 66 libros son inspirados por Dios. ¿E inspiración significa qué? Para tu referencia, apúntale en definiciones. Inspiración significa traído por Dios. En otras palabras, la teología, los estudiosos de la letra, donde la letra ¿qué? Mata. ¿Y la letra qué? Pone velo. Esos estudiosos dicen que toda esta composición, toda esta biblioteca es inspirada por Dios, o sea, traída por Dios, donde el escritor quedaba sin fruto. El escritor era sencillamente un vehículo, un vaso de Dios, donde escribía, pero él no necesariamente entendía lo que el Señor le daba por inspiración. Y podemos hacer referencia con el profeta Isaías. Isaías escribió, pero él no entendía lo que el Señor le estaba diciendo. Un niño no es dado y ese niño es el Padre. Él después que escribió eso, ¿qué es eso? Quedó sin fruto. Entonces, analicemos esta posición. La teología dice que toda la Biblia es inspirada por Dios. Vamos a ver, dentro del marco de referencia en Lucas, ver si hay soporte bíblico para sostener lo que dice la teología, que toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, es inspirada por Dios. Vamos a Lucas, alguien por favor que me pueda leer Lucas capítulo 24, el verso 44 y 45. Y les dijo: estas son palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras.
Mira, dice la ley de Moisés, los salmos y los profetas. Y les abrió el entendimiento para que comprendieran ¿qué? Las escrituras. Oye, tú estás pensando. Y fíjate lo que dice. Mencionó la ley de Moisés, que son ¿qué? Los primeros 5 libros de la Biblia, llamado el Pentateuco. Los salmos y los profetas, desde Isaías a Malaquías. Y les abrió el entendimiento para que comprendieran ¿qué? La escritura. Y la escritura fue por inspiración traída por Dios. Entonces quiere decir que la teología, al definir e interpretar que la ley de Moisés son los primeros 5 de la Biblia, que está la historia, que está la poesía, que están los profetas mayores, profetas menores, los llamados evangelios de Mateo a Juan, libro histórico, cartas de Pablo, cartas generales, revelación. Al ellos establecer que todo eso es la escritura y es inspirada por Dios, se queda sin fundamento bíblico, porque claramente dice que Jesús, cuando abrió y comenzó a hablar con sus discípulos, le dijo: no, la escritura es la ley de Moisés, entiéndase los primeros 5 de la Biblia. Los salmos, entonces si es los salmos, vamos a ubicar esto bien. Los salmos, la ley de Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia, los salmos. Y lo otro que Dios fue los profetas. Y los profetas son desde Isaías hasta Malaquías. Por lo tanto, estamos hablando de que los profetas mayores, como Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, como los profetas menores, Oseas, Amós, Joel, Abdías, Jonás, como Miqueas, ¿sí? Nahum, Habacuc, Sofonías, como Ageo, Zacarías, Malaquías. Todo esto es la escritura. ¿Y la escritura fue qué? Inspirada por Dios. Entonces tenemos ahora que reclasificar esto. Esta interpretación teológica no va. Esto no aplica. ¿Qué hacemos con esto? Como dijo Jesucristo, hombre, ¿qué hay que hacer? ¿Echarlo a la basura? ¿Dónde está la basura? ¿Dónde está la basura? Espérate. ¿Hay que echarlo a la basura? No sirve, eso apesta. Así es. Porque bíblicamente lo único que fue inspirado fue las escrituras. Y las escrituras es eso. Entonces tenemos que comenzar a corregir la teología según la interpretación correcta de Jesucristo, hombre. Quiere decir que realmente esto aquí es la escritura. La escritura es la ley de Moisés, los salmos y los profetas. Entonces la pregunta sería, ¿y qué vamos a hacer con los demás libros que están allí? Obviamente no lo podemos clasificar como escritura, porque el soporte bíblico, el fundamento bíblico dice que solamente escritura es esto. Pero vamos a analizarlo. Estamos hablando, mira, Josué, Jueces, Ruth. ¿Qué es eso? Eso es historia. Es la historia de cómo Ruth llegó a ser reina. Que de hecho Ruth en su libro no aparece en ninguna sola ocasión el término Dios. ¿Qué estamos hablando aquí? De crónicas, de Samuel, de reyes. Esa es la historia del pueblo de Israel. En otras palabras, Dios no le dijo a Samuel: Samuel, escribe. Y yo pasé por el Mar Rojo o por el río Jordán. No, él está escribiendo la historia. Quiere decir que estos libros, en realidad, incluyendo Job, sería la segunda división. Estos libros son historia. La historia antes del nacimiento de Jesús. Entonces tendríamos que ubicarla. La historia antes de Cristo. Aquí está este puestecito. Bueno, historia antes de Cristo. ¿Y qué vamos a hacer con los otros libros de la Biblia? De ese llamado Antiguo Testamento. Sería Proverbios y Eclesiastés. Vamos a ponerlo acá. Proverbios, Eclesiastés y Cantares. ¿Qué son esos libros? Esos libros son las experiencias del rey Salomón. Ahí está hablando, por ejemplo, sus experiencias gubernamentales,
sus experiencias sentimentales y sus experiencias de todo lo que él analizó durante la vida. De hecho, en estos días Jesucristo hombre ha estado hablando sobre los proverbios. ¿Sí? Ahí hay sabiduría, hay conocimiento. Y como nos ha enseñado nuestro Padre, todas esas cosas fueron puestas como ejemplos. Ejemplos. Pero tenemos que clasificarlas como ejemplos, pero en sí son libros ¿qué? Poéticos o sapiensales. Son libros de sabiduría, son libros de experiencia. Pero fíjate, lo que para referencia a ustedes lo pueden apuntar por ahí. Como el mismo Salomón terminó escribiendo en Eclesiastés 2:17, dijo: todo es vanidad y aflicción de espíritu. En otras palabras, Dios no le dijo: Salomón escribe que todo es vanidad. No, esa era su experiencia, el resultado de su experiencia. Entonces, hablamos de la historia. ¿Qué era la historia? Hechos reales, que es lo que estamos hablando allá, en Reyes y Crónicas. Y estamos hablando ahora de los libros poéticos o sapiensales, que fueron los 3 libros escritos por el rey Salomón. Ahora, ¿qué vamos a hacer con los otros libros de la Biblia? Que la teología los ha identificado como el Nuevo Testamento. Mantengamos eso en mente, el Nuevo Testamento. Pues la teología llama a esto los 4 evangelios. La pregunta es si hay fundamento bíblico para considerarlos de esa forma. Si alguien me pudiera leer, por ejemplo, en Lucas capítulo 1, el verso 1. Lucas capítulo 1, el verso 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas, que entre nosotros ha sido ciertísima, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribiéndotelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Después de haber investigado ¿qué? Diligentemente la historia de las cosas. ¿Qué significa historia? Hechos reales. Hechos reales. ¿Y qué hizo Lucas? Investigó. ¿Por qué entonces a Lucas no se le puede considerar escritura? Porque la escritura fue inspirada. Y inspiración significa traído por Dios. Y Lucas está diciendo que Dios no lo inspiró, sino que él investigó las cosas. Es una historia. ¿Por qué apesta la teología? Porque la teología pretende conocer a Dios a través del estudio. Y en el estudio de la letra, ¿qué? Mata. ¿Y el estudio de la letra qué? Después, diga: la teología apesta. Clase, la teología apesta. Clase. La teología apesta. Sí, porque es que han interpretado desde la premisa de muerte y de velo. En otras palabras, son ciegos, como dice nuestro Padre, ciegos pretendiendo guiar a otros ciegos. ¿Dónde caen? En el hoyo. Por más de 2000 años han caído en el hoyo de ese laberinto. Esto es historia, clase. Esto es historia. La historia que Mateo escribió desde su punto personal con relación a Jesús de Nazaret. La historia de Marcos, que escribió desde su punto de vista personal con Jesús de Nazaret. La historia de Juan, que él escribió desde su punto de vista personal. Y Lucas no tuvo nada personal porque él no estuvo allí. Él investigó. Él hizo un trabajo periodístico. Y dentro de esa clasificación tenemos que incluir entonces también a Hechos, porque Hechos es el segundo tratado de Lucas. Y habla precisamente de Hechos, los Hechos de los apóstoles. Entonces eso es historia. Esa es la historia después de la cruz. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los demás libros? ¿Qué vamos a hacer con los libros de Romanos a Hebreos? Vamos a ver lo que dice Gálatas. Si alguien por favor me puede leer en Gálatas capítulo 1, el verso 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre,
pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Qué testifica el gran apóstol Pablo? Mas os hago saber, hermano, que lo que yo te voy a anunciar ahora, que lo he anunciado por mí, no es según hombre. Pero yo ni lo aprendí. Cuando habla el término aprender, ¿qué connotación encierra el término aprender? Letra. Ahora, escucha bien lo que el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo está diciendo. Yo ni lo aprendí de ninguna letra, sino por revelación. ¿Y qué significa revelación? Misterio aclarado. Misterio. Ahora cuando hablamos de revelación estamos hablando de Misterio. no estamos hablando ahora de inspiración, porque inspiración significa traído por Dios, donde el escritor se queda sin fruto. Ahora estamos hablando de revelación, y revelación es un misterio que está ¿cómo? Aclarado. En otras palabras, Pablo te dice, lo que a mí me enseñaron, me lo enseñó Jesucristo mismo y me lo aclaró. No fue inspirado, fue revelado, aclarado. En otras palabras, por eso usted nota que el gran apóstol Pablo, cuando él escribe en sus cartas, él habla claro. Por ejemplo, dice, con una sola ofrenda, ¿fui hecho qué? Perfecto. Para siempre. Entonces, eso, tú necesitas orar para entender eso. ¿Eso está claro? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Creerlo? Tú no tienes que irte a estudiar en la teología. Déjame ver qué es lo que significa la raíz de la letra que mata. Déjame ver lo que dice la raíz de la letra que te pone un velo. No, ya eso está Aclarado. Tú lo que tienes que hacer es creer como una sola ofrenda. Perfecto para siempre. Lo creo. Bendecido, Efesios 1:3, con toda bendición. Creerlo. Estamos completos en el Colosenses 2:10. Creerlo. Entonces, ahora él te dice, el gran apóstol Pablo, lo que yo recibí. La pregunta es, ¿qué fue lo que recibió? ¿Qué fue lo que el gran apóstol Pablo recibió? Pues los libros que él escribió son de Romanos a Hebreos. Y eso es el evangelio de la incircuncisión. Desde Romanos a Hebreos es el evangelio de la incircuncisión. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los demás libros? Mira, ahí tenemos todavía Santiago, 1, 2 de Pedro, Juan, 1, 2 y 3 de Juan, Judas. ¿Qué vamos a hacer con esos libros? ¿Qué son esos libros? Pues mira, esos libros son sencillamente el resultado de la experiencia de esos apóstoles con Jesús de Nazaret en los días de su carne y una mezcla de la ley de Moisés. Esos apóstoles son el fundamento que estos teólogos utilizan para interpretar a Dios. ¿Y tú sabes qué? No sirven. La posición de Jesucristo hombre era que toda esa teología no sirve. No sirve. ¿Por qué no sirve? Porque, por ejemplo, Santiago te dice que tienes que utilizar la fe con obra. Por ejemplo, Juan te dice que si has pecado, abogado tiene. Por ejemplo, Pedro te dice que el diablo anda como león rugiente. La pregunta es, ¿a ellos se les reveló el evangelio? ¿A quién se les reveló el evangelio? Al apóstol Pablo. Entonces es Pablo el que dice, el diablo fue destruido, Hebreos 2:14. El pecado fue quitado, Hebreos 9:26. Es decir, que toda esta enseñanza, el evangelio de la circuncisión, no sirve. ¿Por qué? Porque el resultado de esa enseñanza es lo que ha llevado al ser humano a esta condición. Si alguien me pudiera leer, por favor, en Tito, libro de Tito, capítulo 1, el verso 10 y 11. Porque hay muchos contumaces, habladores de las vanidades y engañadores, mayormente de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras,
enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. ¿Ellos son qué? Engañadores y contumaces que trastornan ¿qué? Casas enteras. ¿Que trastornan qué? Casas enteras. Mire cómo la gente lo más tranquilito a una casa que no tiene sentido vivir en ella. Pues todo el que escucha a los apóstoles de Jesús de Nazaret, que es el evangelio de la circuncisión, ¿qué es lo que hace ese evangelio? Lo trastorna. Imagínate tú vivir la vida teniéndole temor a un diablo que ya el apóstol Pablo te dice que está destruido. Oye, ¿está claro eso? Entonces, tenemos que llevar a conclusiones. Eso no puede ser considerado inspirado o escritura, porque para ser inspirado tiene que ser traído por Dios, y ellos lo que hicieron fue escribir sus propias experiencias con Jesús de Nazaret mezclado con Moisés, y ahí hicieron un evangelio, el evangelio de la circuncisión, del cual Pablo dice que terminó en la cruz del Calvario. Trastornan, todo el que se mete con ellos están como los teólogos. Eso apesta, apesta. ¿Por qué? Porque pretenden conocer a Dios a través de la letra. No sirve. No sirve. ¿Y qué vamos a hacer con el último libro de la Biblia? Mal llamado Apocalipsis. Apocalipsis significa revelación. Y el único que se le reveló fue el apóstol Pablo. Porque el mismo Juan dice, yo vi y no entendí. Entonces no se le reveló nada. Eso fue una visión profética. Una visión. Visión significa aquello que es visto. Él vio. Y profecía significa la declaración de la mente en el Señor, sea pasado, presente o futuro. Pero a él no se le explicó, a él no se le reveló lo que aquello significaba. Por eso es que él le adjudicaba a la bestia como algo malo, al 666 como que era algo malo, cuando era Jesucristo mismo. A él no se le explicó. Esa fue una visión profética solamente dada para Jesucristo hombre en explicar en esta etapa de la historia. Entonces, esto es una visión profética. Pues mire, bendecido, esa es la interpretación Abba Padre por Jesucristo hombre, que nos ha explicado realmente la correcta división de la Biblia, y en hacerlo establece el verdadero Nuevo Testamento. El verdadero Nuevo Testamento no son los 27 libros de la Biblia, no, esto es basura, perdóname, déjalo ahí, esto es basura. El Nuevo Testamento son los 14, perdóname, sepárateme del lado, ¿eh? No te me le pegues ahí, porque la herencia está acá, al lado, apártate del lado, por favor, no te me mezcles aquí. El único y verdadero evangelio para la iglesia hoy en día son las 14 epístolas del gran apóstol Pablo. Ahí está centrada la herencia para todos los creyentes, el evangelio de la incircuncisión, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, del cual Pablo puso el fundamento y hoy edifica solamente nuestro Padre, apóstol y Dios Jesucristo hombre, el doctor José Luis de Jesús Miranda. Oye, pues démosle un aplauso a Jesucristo. Entonces, concluimos. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 6, dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Lo otro es ejemplo. Lo demás es ejemplo, que sirve para apreciar la diferencia de lo que está incorrecto. Pero la herencia y el evangelio es las 14 epístolas del gran apóstol Pablo. Abba Padre. Abba Padre. Porque Jesucristo hombre nos ha educado para entender esta poderosa verdad. Así que, iglesia, la pregunta está en pie. ¿Es realmente, ya que el tiempo se nos está acabando, es realmente toda la Biblia inspirada por Dios? No. No. ¿Qué fue inspirado por Dios? La Escritura. ¿Y cuál es el verdadero evangelio? La El evangelio de la circuncisión, las 14 cartas
del apóstol Pablo. Ahí está nuestra herencia. Bueno, casi ya el tiempo terminó. Nos estaremos viendo en otro curso bien interesante. Así que continuamos en el conteo regresivo. Hasta la próxima clase. Bendecidos.